Plácido Alonso, para servirle. Encantada. A mandar, don Pedro. Para eso estamos. Hola chiquis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a invitaros a dar un viaje en el tiempo, ¿vale? Un viaje hasta unos años llenos de grandes cambios políticos y sociales, años de luchar y conseguir algunas libertades, pero también años de muchísima violencia. Y no estoy hablando de 2025, ¿eh? En este contexto, un cineasta homosexual y comunista se encargó de retratar todas las sombras de un país que salía de una dictadura y creía caminar hacia un futuro democrático, mientras le daba la espalda a gran parte de su población. Hoy, en Sabor a Queer, hablamos de Eloi de la Iglesia. Un episodio que es posible gracias a Flixolé, la plataforma de cine español, donde podéis encontrar gran parte de la filmografía de este director. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Sabor a Queer. A mí siempre me gusta rodearme de chicas muy inteligentes. Así que hoy, pues obviamente no iba a ser menos. Vamos a hacer un programa, espero que muy chulo, para mucha gente que a lo mejor no conoce la figura de la que vamos a hablar hoy, que es de Eloi de la Iglesia. Y lo primero que me gustaría es empezar por esta idea de que existe el cliché, ¿no? Y pasa mucho, y lo vemos también mucho en redes sociales por muchos criptobros, de criticar el cine español, ¿no? Como yo no veo cine español, como si el cine español fuera una única cosa, ¿no? Como si no fueran un montón de cosas, ¿no? Y desde ahí también queremos un poco hacer este episodio para desenterrar a una persona. Desenterrar, que me encanta, por eso venimos de negro todas hoy. O sea, las enterradoras. Venimos de negro, menos mal que Canelli nos tiene un poquito aquí de colors, porque si no. Un poco para desenterrar la figura de Eloi y hablar de otro cine español que a lo mejor mucha gente, entre los que me he incluido durante un tiempo, a lo mejor desconocía, ¿no? Entonces yo creo que es importante como darle visibilidad. Entonces, para ello contamos con tres personas, como os he dicho, súper inteligentísimas. La primera de ellas es Carlos Barea, nacido en Granada en 1987, es escritor, ha editado el libro, un librito que tengo aquí encima de la mesa, que se llama Eloi de la Iglesia, el placer oculto del cine español, como ya antes hiciste con otras figuras como Lola Flores, Ocaña y Pepe Spaliu, ¿vale? Este libro es muy especial porque además todas las que estamos aquí sentadas somos colaboradoras. Somos colaboradoras. Claro. ¿Cómo es esto? Pues aquí pues tú te rodeas de gente lista, yo me rodeo de gente lista y guapa. Añades lo de guapa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, cariño, encantadísimo. ¿Te he presentado bien o quieres añadir algo más? Me has presentado estupendamente. ¿Cómo te has levantado hoy? Pues la verdad es que me he levantado contenta porque venir a hablar de Eloi de la Iglesia siempre es como un poco celebración, ¿no? Nosotras que somos tan fan aquí todas del cine y del cine español en concreto. Pues además, durante muchos años no ha habido oportunidad de hablar de él. O sea que es una alegría total. Claro, tú te levantas y dices, ¿qué me toca hacer hoy? Ay, pues tengo que ir a hablar de Eloi de la Iglesia en Sabor a Queer. Pues chica, pues levántate, no me tomo ni el café, que voy corriendo. Continuamos con la Canelli. ¿Cómo estás, cariño? Zamora, 1987, cumplís el mismo año. Somos melgas. ¿Qué signo sois? Yo soy Tauro, cariño, con ascendente Virgo. He oído 1937, me lleva un susto. Vale, y aquí sigues un vampiro. Soy de repente Estrellita Castro. Yo Capricornio. Capricornio, ascendente no lo sé. Luego te lo miro. Vicente? Yo soy Libra. Ah, vale. 100% Vale. Yo soy Acuario. Bueno, estamos aquí complementadas. Bueno, Canelli es la mezcla perfecta entre Divine y Sara Montiel, obviamente. Compaginas tu faceta como drag con tu vertiente divulgadora en los podcasts Ayla Canelli y Canelis y Dragonas. Muy bien. Y lo más importante, que esto ha generado como mucha diversión aquí internamente y externamente, es que según La Prohibida eres muy buena para entrevistas. Y muy buena, eres muy divertida. Bueno, yo el día que vi el vídeo con todas las drag, además yo lo estaba viendo porque como yo sigo en redes y tal, me salen los reels y yo pues los veo y de repente empieza ahí a hablar y digo, a ver de quién habla. Y empieza a pasar y de repente dice, la Canel, y yo... Y ella, pues muy bien. Y yo dije, es que es una genia. Sí. Luego me encontré con ella porque sí que es verdad que el tema es que en persona, en drag las dos, nunca hemos coincidido. Pero yo soy fan, o sea, yo soy de La Prohibida fan desde hace años. ¿Quién no es fan de La Prohibida? Claro, entonces yo he estado en sus conciertos, he cantado sus canciones. Yo que hubo una época que veía más a La Prohibida que a mis padres. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me la encontré justo en la final de Drag Race y ese momento ella le dije, bueno, gracias por lo que dijiste en Sabor a Queer de mí y tal. Y dice,
dice, bueno, pues se han puesto en redes porque si no nos conocemos, porque no sé qué, no sé cuántos. Yo, no pasa nada, cariño, yo te admiro, tú me has dicho lo que has dicho, pues todo perfecto. Pa'lante, claro que sí, admiradas vivas. Yo es que siempre digo que antes de drag y travesti, soy fan de las travestis, entonces yo... Encantado. Yo creo que además esto es muy bonito ahora, como que se está democratizando esto de citar a la gente, como no reapropiarse de discursos de otras personas, sino como con orgullo citar y fangirlear a cualquier persona. O sea, que creo que es súper bonito como darnos flores entre nosotras. Claro. Ya era hora, también te digo. Ya era hora, chica, porque es que nos han enfrentado toda la vida y ya creo que nos tenemos que llevar bien. Y bueno, en el mundo de la cultura nos pasa lo mismo, o sea, que estamos aquí en todos los bandos. Bueno, aquí el que estáis escuchando o viendo es a Vicente Monroy, que también va de negro. Chica, no sé, no nos hemos puesto de acuerdo. O sea, nos hemos puesto de acuerdo y no nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, pero vamos cada uno como con nuestro... Con nuestro tono de negro diferente, claro. Bueno, yo también voy con cadenita como tú. Claro, yo también. Venimos a hablar de los ya boys. está ahí. Por Dios, madre mía. Bueno, Vicente Monroy, Toledo, 1989. Ya hemos dicho que eres Libra. Trabaja como programador de cine de la Cineteca de Madrid y colaboras con otras instituciones como la Academia de Cine. Eres autor del ensayo contra la cinefilia, la novela Los Alpes Marítimos y varios poemarios, entre ellos Las Estaciones Trágicas. Y de hecho, además estás estrenando ya mismo Breve Historia de la Oscuridad con anagrama. ¿Cómo estás, Vicente? Totalmente, pues muy bien, muy bien. Soy la aburrida del grupo, creo. O sea, Libra no es aburrida, cariño. Bueno, Para sí, nada, pero soy la seria, parece aquí. Tiene Las matas callando, yo creo. Bueno, pero sí, he venido a divertirme y nos vamos a divertir. Pues bueno, nos vamos a divertir. Yo creo que lo primero y lo más importante es hablar de Eloy. Para la gente que no conozca a Eloy, ¿quién es Eloy? De la iglesia. Me miráis todas porque yo soy la coordinadora. la editora, Claro, es la coordinadora, tienes que empezar, cariño. Pues mira, Eloy de la Iglesia es un director, yo creo que es una de las figuras más importantes que tiene nuestro cine español. Y yo creo que esta figura quizá es tan importante porque se arriesgó a hacer lo que muchos no se atrevieron a hacer, y ya no solo durante la dictadura, que es un director que se atrevió a hacer películas pretendidamente con temática homosexual muy escondida durante la dictadura, sino que luego también durante la transición y hasta sus últimos años de vida arriesgó todo lo que pudo. Bueno, muy bien, está muy bien. Muy bien. Como resume muy bien, ¿no? Sí, yo creo que es verdad que a mí lo que más me sorprende, porque yo es verdad que hasta participar en el libro que hemos escrito no conocía tantísimo o tan profundamente quizá la figura de Eloy como me pasa a veces con otros artistas, y creo que es súper importante como precisamente la representación de lo queer y lo marica, que a mucha gente que, como antes decíamos, critica a lo mejor el cine español, de repente ve estas películas y dices, ¿cómo es posible que esto estuviera presente, o estas escenas o estos diálogos o estos momentos en según qué películas, ¿no? ¿Cuál fue vuestro primer impacto con Eloy? ¿Cuándo fue la primera vez que visteis a Eloy? Bueno, el cine de Eloy. Yo creo que el kinky, ¿no? Hemos entrado todos un poco por ese cine kinky, ¿no? Esas películas que yo recuerdo pasaban incluso ya en la 2, en los 90, en versión española. O sea, están los programas en los que él acudía, porque se sabe que la familia Guillén Cuervo era como muy benefactora de los últimos años, ¿no? De Eloy, que estuvo con ella. Yo creo que eso, que un poquito ese rollo el Pico 2, Colegas, yo sería un poco por donde fui entrando, por el cine kinky, luego ya todo el abanico, porque al final de Eloy lo que más se conoce sí que es verdad que es esto. Si rascas un poco es eso solo, pero si sigues rascando te encuentras unas cosas increíbles. Un cine de terror, por ejemplo, del que hablaba Vicente en su capítulo del libro, que es increíble, que yo creo que para mí es mi favorito de verdad de la filmografía de Eloy, más que el kinky, que es muy interesante, pero me parece más interesante esa parte. Entonces yo empiezo un poco eso, a rascar por el kinky, y de repente me encuentro un mundo de posibilidades, de política muy fuerte, porque aparte de la representación LGTB, bueno, representación más bien gay, yo creo, diríamos, para ajustarnos al contexto, ¿no?, de la época, también es verdad que tiene ese fuerte signo político comunista que era él, y que yo creo que más que importante la representación de eso, le importaba sobre todo lo que estaba viviendo el país, ¿no? Primero esa dictadura y luego esa transición modélica que nos han hecho creer, pero que de repente no lo fue tanto, ¿no? Sí, yo creo que yo no recuerdo cuando empecé a relacionarme con Eloy de la Iglesia. Tengo la sensación de que siempre ha estado ahí. Precisamente porque creo que es el cineasta español, al menos por antonomasia, donde los problemas
gays, no vamos a decir LGTB, como bien decís, son problemas de clase, son problemas, o sea, la disidencia sexual es una disidencia política y eso está totalmente entretejido en sus imágenes, es el verdadero motor, creo, de sus imágenes. Entonces, yo tengo la sensación de que eso ha sido también uno de mis impulsos a la hora de entender el cine. Y a mí Eloy me ha acompañado siempre. Como hablamos de que es un cineasta y que es un artista muy importante español, pero es que yo creo que es algo más. Ha sido una fuerza motora de la cultura española. Totalmente. De hecho, no se corresponde, creo, el escaso conocimiento que tenemos de él en general con el impacto que ha tenido, ¿no? Absolutamente. O sea, el impacto real. El impacto real que ha tenido, ¿no? Porque es verdad que hablabais de cine político, ¿no? Y de cine comprometido políticamente, ¿no? Que esto es una cosa que supuestamente, ¿no? Debería ir bastante acompañada con el arte en general. ¿Y creéis que hay cine político a día de hoy en España, Vicente? Bueno, es que es muy difícil replicar lo que ocurrió en la época que vivió Eloy. Eloy tuvo la suerte y la desgracia de vivir uno de los momentos fundamentales de la historia de España. Probablemente, convulsos. Claro. Vivió a un lado y al otro del espejo antes y después de la muerte de Franco y vivió una situación donde todavía el cine en España era algo por descubrir, claro. Era algo por inventar. Hoy en día el cine pertenece, creo, a otro modelo cultural, es una cosa mucho más establecida, está mucho más controlado, hay muchos más mecanismos de control que la transición, digamos, no, evidentemente no que durante el franquismo, y es muy difícil que exista un cineasta hoy como Eloy. Claro, porque fíjate, porque es que estaba pensando en esto y fíjate que quizás lo que podríamos establecer ese paralelismo con cine político es el cine que se está haciendo ahora desde el que están haciendo las mujeres, ¿no? Es decir, en ese sentido, con un cine que siempre se ha contado desde una mirada masculina y de pronto han venido una hornada de mujeres que te empiezan a contar temas muy políticamente atribuibles a ellas y que de pronto también se han encontrado un poco, que hablaremos más adelante, con esa denostación un poco de otro cine de mujeres, ¿no? Que también le pasó mucho a Eloy cuando empezó a hacer cine LGTB. Y con respecto al primer contacto de Eloy, que no quiero que se me pase con el cine, porque de forma voluntaria es que me estoy acordando. Porque yo creo que hay dos bueno, decía Vicente que siempre ha tenido la sensación de que estaba ahí. Y la Canelli decía un poco que es eso, que siempre se pasaba por la 2 y demás. Yo creo que siempre recuerdo, uno de mis primeros recuerdos es ver La estanquera de Vallecas en la 2 de forma involuntaria, pero de forma voluntaria yo me acerqué a él con Los novios búlgaros. Fíjate que es la última película que hizo, quizás una de las que menos, pobrecito mío, fue esa, ¿no? no me gusta a lo mejor no mucho. empezaría por esa, ¿no? Pues fíjate, yo es que a una siempre empieza es que me por imagino donde a menos Carlitos bebe. en el año 2003. Claro. ¿Con cuántos añitos? Nada. Pues con nada, pues como un poquito, recién nacida. Claro, pues ella Los quería dientes de ver. leche. Pero yo creo que de todas maneras ya es hora de resignificar los novios búlgaros. Bueno, o sea, que ahí, bueno, yo creo que hay tela que cortar también. Bueno, yo ya, verdad es que en ese momento en el que tú estás todo el rato, que además quedas muy jovencita, pues 2003, pues que te estás atiborrando de cine, sobre todo cine LGTB, cine en el que de pronto empiezas a descubrir que existe el cine de Almodóvar, que existe The Rocky Horror Picture Show, que existe el cine de Pasolini, pues de pronto en ese momento que das con un señor que es Eloy de la Iglesia, que hace una película de unos novios, de un señor que es chapero, que viene a los países del este y tal. Y luego empiezas a tirar de la cuerda y bueno, pues hasta hoy todavía obsesionada. Sí, porque es verdad que hablamos mucho aquí y de hecho, bueno, con el tema de los referentes, las referencias, ¿no? Cuando estás creciendo y te estás construyendo, en este caso, bueno, hablo por mí como marica, ¿no? Que hay como dos generaciones, ¿no? Hay como una generación incluso de personas más mayores, vamos a decirlo así, que tuvieron que rebuscar mucho para encontrar esos referentes porque realmente no existían. Y luego está como una generación a la que podemos pertenecer más nosotras, que a veces incluso nos hemos quejado, yo el primero también, de falta de referentes. ¿Por qué? Porque hemos sido quizá más vagas a la hora de buscar o porque hemos estado más como... de una forma más pasiva, como no rebuscando. ¿Cómo sentís sobre ese tema? Yo creo que cada generación tiene su destino, ¿no? Y realmente el ejemplo de Eloy de la Iglesia es curioso porque la gente de la generación de nuestros padres, digamos, incluso la gente, los hombres gays, no pudieron disfrutar como disfrutamos nosotros ahora el cine de Eloy de la Iglesia, precisamente porque Eloy de la Iglesia lo que está planteando es
la homosexualidad vinculada con un problema de clase en el momento en el que los gays en España por lo que están luchando es por acceder a puestos de poder, por colocarse al mismo nivel que el resto de la gente, ¿no? Entonces, mientras tanto, Eloy de la Iglesia lo que nos está diciendo es que, bueno, nos está mostrando el lado más oscuro de la homosexualidad, realmente. La homosexualidad a veces de una forma perversa, de una forma... Entonces, cuando hablas con la gente de la generación de nuestros padres, les cuesta mucho más, creo, vincularse con Eloy que nosotros. Pero luego, por ejemplo, Juan Sánchez, que es otro de los autores del libro, Juan Sánchez habla que él pudo ver muchas de las pelis de Eloy en el cine siendo adolescente y que, por ejemplo, Los placeres ocultos, que es del 77, él fue a verla y entendió muchas cosas también, ¿no? Y esa representación película, ¿no? Quizá le hizo ver, que él lo contó en una de las presentaciones, por qué ese señor cada vez que sale del colegio le sigue, ¿no? Que es súper turbio, también te digo, por otra parte, pero de repente pues dices, vale... Aquí está pasando algo. Sí, aquí está pasando algo. Claro. Está intentando como buscar esa conexión, ¿no? Además, a mí, esto de los referentes que nos han llegado hasta nosotras, que nos ha costado mucho y que ahora, por suerte, creo que se está empezando un poco a escarbar y se está empezando a buscar y están empezando a salir esos referentes que estaban ahí. Que estaban ahí, pero eso sí que estaban borrados. Estaban borrados y efectivamente el otro día me decía, ¿es que tú crees que se ha intentado tapar la historia o la memoria queer en España? Y he dicho, no es que se haya intentado, yo creo que no se ha intentado tapar, es que no se ha hecho por mantenerla, no se ha querido o no se ha podido mantener. Entonces ha estado ahí, pero claro, ¿qué pasa? Que de pronto en aquellos años, ¿a quién le interesaba la historia de 4 maricas, de 4 travestis que estaban ahí haciendo cosas? Y nosotras en nuestro colectivo estábamos muchísimo más preocupadas ¿en qué? En enfrentarnos al estigma, en enfrentarnos a las agresiones, en enfrentar la crisis del VIH-Sida. Quiero decir, teníamos cosas mucho más importantes, o no importantes, pero quizás más prácticas que enfrentarnos que preservar nuestra memoria. Ahora que ha llegado un pelín de calma hasta lo que venga después, pero bueno, es como, bueno, vamos a empezar a hacer genealogía, vamos a conservar porque nos hemos dado cuenta lo importante que es tener antepasadas. Sí. Y sobre todo, porque el mundo hetero no lo va a hacer por nosotros. Obviamente. O sea, nuestra genealogía marica, nuestra genealogía queer, el mundo hetero está encantada de que no lo preservemos y que nos olvidemos. Por eso yo, por ejemplo, desde mis podcasts intento siempre también tener ese punto de testimonios, de guardar un testigo, de guardar una historia. El Canelis y Dragonas es todo eso, todo el rato. Traer amigas, compañeras, para que dejen también testimonio de que ellas existieron de alguna forma, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y el hecho de grabar y de que esto luego esté disponible y pasen los años y estas conversaciones las podamos volver a recuperar es súper importante por lo que decíais, ¿no? Por la falta a veces de, no sé si de mirada hacia lo queer o realmente un borrado en el sentido de que hay personajes que no están publicitados o Eloy claramente es uno de ellos, ¿no? Gracias también a Flixolé, que hoy nos acompaña en el episodio, pues podemos ver muchas de sus películas en su plataforma, pero yo me pregunto cómo era en aquel momento de turbio incluso, ¿no? Como persona queer o marica o que te estás intentando encontrar, cómo era la experiencia de ir al cine y ver una película de Eloy, ¿no? ¿Te escondías, comprabas la entrada? No, o sea, no sé cómo sería. Bueno, habría que preguntarle a alguien que estuviera en claro. Sí, desde luego. O sea, pero tú que eres del 37, ¿no? Del 37, cariño. Lo tienes que contar. Sí, pero yo creo que hay algo muy evidente en el cine de Eloy, que es que hablábamos antes, hablaba Canelli de Los placeres ocultos, que yo creo que es la única película de Eloy donde él realmente se autorrepresenta de alguna manera. Y de hecho es probablemente el protagonista es el personaje más humano que hay en toda su filmografía. Y es una película curiosa porque lo que él cuenta por primera vez es revolucionario de otra manera, porque al final lo que plantea esta película es una utopía sexual. El personaje sueña con tener una relación a 3 con una chica y un chico. Es una situación completamente fuera de lugar en el cine. A día de hoy, vamos. Totalmente. 2025. Es lo más adelantado probablemente que llegó a hacer. Y sin embargo, el cine que él tuvo que hacer fue un cine salvaje. Un cine lleno de zoofilia, de curas que se amputan el pene, o sea, de verdaderas barbaridades, ¿no? Para llamar la atención de la gente, para mover la conciencia de la gente. Sí, además. Entonces creo que esto debía ser complicado. Que eran súper taquilleras luego las películas de Eloy. O sea, que la gente estaba ávida de esos estímulos y de esas cosas. Además, es que fíjate, estamos hablando de este tipo de cine en el que se está representando la realidad de personajes gays con todos sus defectos, con todas sus aristas, y luego esto no se volvería a hacer hasta luego el New Queer Cinema de los años 90. O sea, que es que Eloy de la Iglesia se adelantaba incluso y de pronto era como, wow, el New Queer Cinema está representando personajes gays defectuosos o que tienen defectos
Y Eloy lo hacía ya en el 77, ¿sabes? Totalmente, y además yo creo que la representación que hacía él era un poco como diferente a las que podíamos ver también en la época, ¿no? Porque vemos como Eloy claramente influenció en los primeros años a Pedro Almodóvar. ¿Cómo veis la diferencia de cómo él representaba lo queer o un poco esa diversidad y esa parte lúgubre de cómo vivíamos en aquella época versus otras representaciones en el mundo del cine? Claro, yo creo que tiene mucho que ver lo que ha dicho antes Vicente, que realmente la representación es más de estratos sociales, de ricos, pobres, porque claro, hay maricas ricas que salen en el cine de Eloy que son parodias también totalmente y que luego nos dejan aterrorizadas, ¿no? En cómo tratan a los chicos jóvenes que se están vendiendo por necesidad. Que luego también eso estaba un poco en paralelo con su propia vida y su propia biografía privada. Entonces, claro, la figura de Eloy es un poco problemática, yo creo, hoy en día, en el sentido de cogerla y traérnosla directamente y alabarla de ¡ay, qué maravilla la representación y todo esto! Al final habría que ir con pies de plomo, porque claro, porque también es verdad que la sociedad ha cambiado. No es lo mismo cómo nos sentimos hoy en día, LGTBI, queers, tal, la propia trabajo interno que hemos hecho, el abrazar a la pluma mucho, ¿no? Que yo, por ejemplo, colecciono la revista Party, que se publicó del 77 al 84, y eso era plumofobia por todos los lados, ya no solo en los artículos, sino en las propias personas que buscaban contactos. No te pones a leer los contactos y cada dos hay uno que es no plumas, no afeminados, no tal. Entonces, claro, en ese sentido la sociedad ha cambiado, pero a la hora de enfrentarnos a esta especie de representación y bucear en su filmografía, pues hay que ir un poco con pies de plomo. Claro, como entender realmente cuál era el retrato que se hacía de la época y no analizarlo tanto a veces desde el presente, ¿no? Que a veces quizás lo difícil, porque claro, vemos mucha misoginia, vemos mucha homofobia interiorizada, vemos mucha antipluma, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, yo no creo que él no fuera consciente de esto. Evidentemente hay un salto generacional e histórico que es evidente, pero yo creo que esto sí que forma parte o sea, hace una reflexión sobre esto, que no podemos esquivar. Cuando vemos otras películas de la época, cuando vemos, pues no sé, a Un Dios salvaje de Chávarri o Un hombre llamado Flor de Otoño, son películas que observan bueno, lo de Pedro Lea es demencial, ¿no? Son películas que observan al homosexual como un espectáculo de feria, de cierta manera. Y además tratan de introducirse en su psicología, que eso es lo que yo creo que Eloy no hace nunca. Los personajes de Eloy, si os fijáis, hablan como políticos, hablan haciendo eslóganes. Lo que creo que forma parte del cine de Eloy de la Iglesia, que no está en ninguna otra representación de lo queer directamente, en su época, es que él entiende esta frase que hoy decimos un poco cliché de que lo personal es político. Yo creo que él la formula de otra manera. Él dice, más bien lo personal, si es lo suficientemente radical, es una herramienta revolucionaria. Y ahí es donde yo creo que su visión de la sexualidad es absolutamente única en la historia del cine español. Pero no digo únicamente en su época, tengo la sensación de que también en nuestros días. Totalmente. O sea, es muy radical la manera que él tiene de plantear la sexualidad como algo a veces perverso, pero que siempre es una herramienta revolucionaria. Y que es como superhumano, ¿no? Porque al final hay como una falta, o yo siento que muchas veces hay una falta de juicio hacia los personajes queer, como bien decías, ¿no? De no nos metemos dentro, empezamos a justificar cosas, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Como que representamos este arco y este espectro de que somos personas de luz y personas también de sombra. Y que eso forma parte, ¿no? De hecho, por ejemplo, en El Diputado, que también se repite un poco esta dinámica de relación a tres, no sé, a mí es que me estalla la cabeza pensar que esto pudiera representarse de esta forma a día de hoy, ¿no? Es como con esa... no sé si decir limpieza, pero como con esa falta de juicio hacia su trabajo, falta de autocensurarse como autor, ¿no? Sí, bueno, es que además El Diputado es que es la película española de los 70. O sea, que me perdone Víctor Erice, o sea, es la película española de los 70. Realmente la confluencia de los problemas políticos y los problemas personales, sexuales, de identidad que se produce en esa película es como un sismo. Totalmente es una fuerza natural lo que se provoca en esa película. Y efectivamente, es que yo creo que es un director único realmente porque él, yo creo que decimos que representa problemas homosexuales, pero no es tan así, porque él lo que representa es la sociedad. Exacto. E inserta dentro a un personaje homosexual. Exacto. Con todas sus complejidades, sus bondades, sus maldades, sus fealdades, sus beldades.
que es una cosa muy, muy difícil de hacer, yo creo. Y justo además también en el diputado, por retomar, es que lo que hace es increíble, ¿no? Porque de pronto Eloy de la Iglesia escupía en todas direcciones. Es decir, de pronto se mete con la derecha y la ultraderecha. O sea, no olvidemos que estamos hablando del año 78, recién acabada la dictadura. Pero luego de pronto introduce un discurso o una idea que no se ha trabajado siquiera tanto en la actualidad, que es la homofobia que había dentro de los grupos de izquierdas, que de hecho... Por suerte, sí que ha habido una evolución dentro de la izquierda con respecto a ese discurso, pero parece que también a las personas que somos de izquierdas nos da vergüenza reconocer que efectivamente en aquellos años había una homofobia, y yo creo que esto es importante casi por justicia con esas personas LGTB que estaban solas, porque ahora, dentro de lo mal que estamos, tenemos un espectro político que nos apoya y que sigue nuestras demandas. Pero ¿qué pasaba con esas personas que miraran donde miraran? Estaban siendo apuleadas. Esto no sé si lo sabéis, pero el gran triunfo del diputado fue que en el preestreno en Madrid, en la primera fila estaba sentada toda la plana del PC, totalmente escandalizada. Claro. En plan, pero ahora justo lo estamos viviendo y está súper al día con todos los casos de violencia machista o de agresiones sexuales que estamos viviendo en los partidos de izquierda, ¿no? Es como esta idea de decir... porque yo soy una persona progresista, de repente estoy libre de pecado y no voy a cometer nada, ¿no? Como que también pasa mucho en el cine, ¿no creéis? Esta idea de la representación del buenismo, de todo lo queer, de personajes que tienen que acabar como bien, darnos una buena lección, también lo que acabamos de vivir con Carla Sofía Gascón, ¿no? Como esta idea de tenemos que ser seres de luz. Es que además también hay una cosa que es que yo creo que tenemos como todavía interiorizado algo, las personas LGTB, y es que tenemos que compensar por ser como somos, ¿no? Y eso se ve reflejado en la creación, se ve reflejado muchas veces en nuestras actitudes, porque siempre hemos querido ser los mejores hijos, los que tienen los mejores cuerpos, los que llegan más lejos en el trabajo, los que son los más jefes, los que tienen más dinero. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra vida nos han dicho que somos defectuosos. Entonces necesitamos de alguna forma compensar ese error o esa decepción a nuestros padres, a la sociedad y al mundo. Y eso se ve ni más ni menos que en el cine. Yo me pasaba con el tema de Carla Sofía Gascón, siempre lo he pensado, que hay un cierto atisbo de transfobia en ese discurso, pero sobre todo porque ya se presuponía que por ser una persona trans no podría tener ciertos clichés o ciertos atributos. O ser una cuñada. Estoy intentando buscar la palabra menos hiriente porque pobre bastante ha pasado, pero de pronto es como, ala, pues ya por ser una persona trans ya tiene que ser absolutamente perfecta. Pues no, cariño. Hay personas su reentré, estoy deseándola, de verdad. Ya se ha confirmado que va a ir a los Oscars. A los Oscars, total. Bueno, mira, la piel de gallina. La piel de gallina. Yo creo que este episodio ya lo veréis cuando ya haya pasado todo esto. Pero seguramente tendréis comentarios en todas nuestras redes sociales sobre cómo ha sido. Hay mucha gente que está diciendo en plan de cuando vaya gente a ver los Oscars va a ser como la gala más vista porque el salseo que hay es máximo. A ver qué pasa. Está todo bien calentito. Sí. Hablemos de hombres. Uy, lo que más nos gusta. Mi turno. Tú escribes mucho sobre los hombres que marcaron el cine de Eloy de la Iglesia y me gustaría saber un poco más sobre esto que antes apuntabas, que es cómo Eloy entremezcló un poco su vida personal en pues su obviamente, cine. a ver, Eloy pues hacía sus propios castings, ¿no? Y entonces él, sus filias y sus fobias de hombres, pues las metía todas. Entonces tienes actores consagrados como Vicente Parra, por ejemplo. Espectacular en la Semana del Asesino, increíble. Por favor, no podéis perderla. Que además, claro, es una cosa que creo que la cuentas tú en el capítulo, no sé si la cuento yo también, pero vamos, es Vox Populi, que ese personaje realmente iba a ser un personaje de un adolescente de 18 años, tal, que tenía como más sentido realmente dentro de la historia si lo piensas, pero de repente, claro, Vicente quiere cambiar su rollo que tenía él de Alfonso XII, quiere volverse moderna. Y entonces le dice a Carmen Sevilla, ¿qué hago? Y Carmen Sevilla le dice, pues trabaja con Eloy, que yo he trabajado con él y me ha cambiado totalmente la imagen. Y de repente se pone a producir y tienes La Semana del Asesino, que para mí es el mejor papel de Vicente Parra, de toda su carrera. También no estaba difícil.
que yo le quiero mucho, pero no estaba muy difícil. Tienes a este, por ejemplo, ¿no? Fernando Simón, ¿no? Fernando Simón, ¿no? Simón Andreu. Ojalá Eso hubiera sido escandaloso. Es que el otro día volvió a salir en la tele Fernando Simón, fue también su comeback y estaba un poco más sexy, ¿no? Yo sé que tuvo un poquito de king durante la pandemia con Fernando. Bueno, Simón Andreu, por ejemplo, también, con el que trabaja muchísimo, El sacerdote, todo este rollo. O sea, y luego, claro, tienes chicos que aparecían de repente, que tenían un personaje de repente como muy protagonista en sus películas, pero no volvían a aparecer en ningún sitio, ya no solo en sus películas, sino en ningún sitio, que luego, investigando, pues claro, te encuentras con que era el chico party de la revista no sé cuántos, que conoció de fiesta no sé dónde, luego otro era un noviecito que se echó, entonces le dijo, venga, que te doy un papel, y obviamente pues llegamos a un poco el mítico. El mitiquísimo, ¿no? Es que al final, yo creo que no se puede entender al final a Eloy sin hablar de José Luis Manzano, ¿no? Que fue también un poquito, pues, esta especie de Pigmalión que se creó ahí. No sé, es que a mí ya me entra de todo hablando de todo esto, porque claro, eran pareja, no eran pareja, ¿qué tipo de relación tenían? ¿Qué tipo de relación tenían? Al final se ha escrito mucho sobre ello, pero yo creo que la verdad no la sabremos nunca tampoco de lo que ocurrió ahí, ¿no? Y todo esto. Yo creo que es un poquito una de esas leyendas negras del cine español también. Total. Yo creo que el José Luis, o sea, la época en la que trabajó con José Luis Manzano, para mí yo creo que es su época más fructífera y yo creo que de las películas, sobre todo de cine kinky, que es por lo que acaba siendo reconocido, hizo películas más comerciales. Ahora bien, esta cuestión de que eran pareja, de que no era pareja, es un tema que es muy complicado, ¿no? Porque es por lo que siempre, con la promoción del libro en muchos casos, pues el corruptor de menores, ¿no? La gente le llamaba, le decía. Volvemos a lo de antes, Total, yo creo que es muy importante leer en su contexto cómo ocurrían las cosas, cómo se daban. De hecho, podemos denominarlo pareja. En aquellos años, dos hombres, en muchos casos ni siquiera se denominaban pareja, porque lo veían casi imposible que dos personas pudieran compartir vínculos emocionales, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que ese discurso, esa situación la tenemos que traer al presente para analizarla y para conseguir desmontar todas esas cuestiones que atraviesan a nuestro colectivo, porque es verdad que hablábamos antes, que si la plumofobia, que si la misoginia dentro del colectivo, pero yo creo que ha cambiado mucho a través del discurso público, pero dentro de nuestro colectivo sigue arraigado. O sea, hemos cambiado nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos con respecto a esa problemática, pero dentro sigue atravesándonos completamente. Claro. Te metes en cualquier aplicación de ligue y se repiten de nuevo las mismas dinámicas de... Bueno, pues claro, es como, ay, no soy plumofóbico, es que no me gusta, ¿no? Pero como estás... No, y además por eso muchas veces cuando criticamos la representación de ciertos problemas en el de la Iglesia, lo que estamos haciendo en el fondo es ser un poco cínicos y un poco hipócritas, porque son problemas que siguen estando... Totalmente de acuerdo. Es que, claro, él los mostró de una manera muy radical, poniendo horizontalmente la zoofilia y la pederastia, ¿no? Digamos, es una cosa, pues bueno, que es problemática, pero es que la pederastia sigue flotando en el mundo gay de muchas maneras, ¿no? O sea que hay... Sí, como que esa forma de mostrarla sin filtros a día de hoy sería problemática, complicada de abordar también por cómo funciona quizá la industria, ¿no? Sí, realmente, bueno, es que el problema de la industria española internacional actual es que como para hacer una película necesitas financiación de 25 sponsors, necesitas pasar por laboratorios, por incubadoras, por festivales, al final es un producto que tienes que estar mucho antes de grabarlo demostrando su validez y su adecuación con las normas del cine en salas. Exacto. Entonces es muy difícil hoy. Hay poco de experimento, hay poco de riesgo, ¿no? Porque claro, pasa por tantos filtros que por mucho que tú, a lo mejor tu primera intención sea romper algo más para que te lo apruebe toda esta gente, pues tiene que estar todo muy bien justificado, ¿no? Sí, el sentimiento que mueve el cine contemporáneo en general, el cine contemporáneo que va a festivales, que gana premios, es el miedo. Ese miedo cósmico que tenemos las personas que vivimos encerradas en el capitalismo a perder lo poco que tenemos. Exacto. Cuando vemos el cine de Eloy de la Iglesia, lo que lo mueve es primero la rabia absoluta y luego una necesidad de libertad total. Entonces ese sentimiento es muy difícil de encontrar hoy en día. E incluso cuando parece que lo encuentras, luego te das cuenta de que muchas veces es performado. Total, es que además hablamos todo el rato de la censura que había durante el franquismo, ¿no? Pero es que
como dices, al final no es una censura que al final tengas que pasar 20.000 filtros para que te den la financiación. No te están diciendo no hagas esto, te están diciendo si me gusta te doy el dinero y si no me gusta no te lo Ahí doy, está el que al tema. final es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, que de alguna forma pensáis que la censura se ha como reinventado a lo largo de estos años y es como, obviamente no es la misma, no es de la misma forma. Claro, pero ya le pasó en su época a Eloy. O sea, Eloy deja de trabajar directamente. Al Star System, al nuevo cine español que surge de la transición en los 80, ya no le interesa tampoco eso. Estamos hablando de Felipe González, el PSOE, todo esto. De repente, Eloy de la Iglesia es incómodo ya para ellos. No es la España que quieren Ya no contar. es, ya no es divertido que esté ahí como dando... Ya este señor hay que quitarlo de en medio, como sea. Y ya está. Y no vuelve a hacer nada hasta Los novios búlgaros. No, bueno, hizo un Calígula antes en 2001 por la Bueno. televisión española, que Pero, es maravilloso. pero es casi más de una década. Sí, porque más. En las tanqueras del 87 hasta 2001. y hasta 2001 ya Son no casi 15 volvemos a años, saber nada de él. estamos hablando, ¿eh? También es verdad que personalmente tuvo sus problemitas, se puso malita, como Belén Esteban en su momento. Pero bueno, pero al final, ¿a quién le convenía más esa desaparición de Eloy? ¿No? Claro. Os recomiendo, si no la habéis visto y no la conocéis, una peli que ha salido este año pasado que se llama Caja de Resistencia, de Alejandro Alvarado y Concha Barquero, que trata sobre Ruiz Vergara, sobre el director de Rocío, la primera película, digamos, censurada durante la democracia, que se utilizaron unas ideas un poco turbias para censurarla, porque en el fondo lo que pasaba era que insultaba a la Iglesia Católica. Claro. Y señalaba a verdugos de la Guerra Civil. Y es una película que recupera el trabajo de Ruiz Vergara, que se ha pasado toda la vida intentando hacer películas, y las instituciones han conseguido que no haga ninguna. Las instituciones democráticas, o sea, el ICA, los que dan el dinero en España, han conseguido que no haga ninguna película nunca en su carrera. Es una película que trata sobre las películas imaginarias que él trató de hacer y no pudo. O sea, Wow, los mecanismos maravilla. de censura siguen funcionando. Siguen funcionando y aquí lo hablábamos también cuando hicimos el episodio sobre representación transmasculina en el mundo del cine, como las ayudas es todo un universo aparte, que aquí internamente lo estamos viviendo porque estamos intentando levantar una película y es como casi tienes que ser un profesional de cómo funciona ese camino. Claro. Más que artista, ¿no? Muchas veces, ¿no? Como que al final juega más eso en cuenta que tu arte o que el mensaje que quieras contar, ¿no? Y entonces creo que también hay una falta de poder de reflexión a la hora de hacer una película, porque desde que la piensas hasta que eso sucede y por todos los filtros que pasa, ¿no? Como hablábamos antes del tema de los laboratorios y demás, se bueniza de alguna forma todo tu discurso, con lo cual es como que es muy complicado a día de hoy en el mundo del cine español hacer cine que realmente sea disidente, rompedor, Totalmente. que incomode y que moleste, ¿no? Por eso aquí estamos haciendo cosas que son más baratitas, no tan baratas, porque para eso tenemos hoy a Flixole que nos está apoyando. Pero sí, como parece que quizá desde los podcasts, desde otros lugares podemos elaborar discursos un poco más rompedores, ¿no? Porque desde el mundo del cine Sí, hoy se trata más que nunca de buscar terceras vías, porque realmente esto pasa en el cine y en el arte en general. Los que mejor viven son los que menos talento tienen. Es que hay gente que tiene un gran talento para las becas, para los premios, para recrear un lenguaje como institucional, digamos, y son los que mejor viven. Es un talento. Y luego también hay un titular que tú dijiste hace poquito con la promoción de tu libro, que me encantó. A ver si lo puedes reproducir. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente porque me persigue ese titular, pero es que creo que es verdad, es cada vez más difícil entrar en la industria porque está llena de pijos y de nepo babies. Sí, esto lo hablaba Belén Funes también, que decía ella que ella venía pues de una familia un poco más de clase obrera y demás, y que es muy complicado pues eso, acceder primero a la formación que necesitas para poder hacer cine, segundo a la pasta, al tiempo, ¿no? Porque muchas veces, y ahora en este proceso, ¿no?, de escribir un guión, tienes que tener el tiempo y el dinero para poder escribir un guión, porque nadie te va a patrocinar que hagas un guión. Van a esperar cualquier productor, productora a que tú ya vengas con el guión hecho. Y es como, bueno, cariño, y un guión no sale de 2 días, ¿no? Claro. Y además, o sea, fíjate, y ahora por suerte tenemos esta cuestión de que de pronto todo el mundo puede tener una cámara. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Mar Ferrer, que de pronto te hace sus películas con sus amigas, con su cámara. Tenemos una grabadora para hacer podcast. Tenemos acceso a poder generar cultura fuera o desde la periferia, que esto todavía nos pone más en valor
lo que hacía Eloy de la Iglesia, que Claro. es que ahí no existía nada de eso y se coló en el mainstream, encontró financiación haciéndote una película de una señora que se folla a su perro, haciendo una película de un señor de clase alta que intenta conquistar a un jovencito, o sea, yo creo que ahí es donde está gran parte de la importancia que tuvo, ya no solo por las historias que contaba, sino que de pronto te contaba historias de la periferia, pero desde el centro. Ujú. Es que al final ese es como el mejor cine, ¿no? Realmente el que realmente cuando vas, lo ves, sales con la cabeza volada, ¿no? Y con un montón de preguntas. Total. De Totalmente. todos modos, no olvidemos que Eloy era un burgués. Sí, sí, Y que su total, familia le total. ayudó mucho Hombre. cuando no encontraba trabajo y él lo reconoce siempre. Y de hecho, el sentimiento que mueve su cine es en gran medida la vergüenza de clase. Era un tipo que sentía vergüenza personal y una vergüenza social y quería pertenecer hubiera querido pertenecer a otra clase, seguramente. O sea, es un poco lo mismo que yo creo que en ese sentido tiene que ver con Pasolini, ¿no? Claro. Es ese sentimiento que tenía Pasolini, esa gran vergüenza de clase. Al que- final son saltos con red, eso está claro. A Zulueta le pasaba lo mismo, porque a Zulueta, no sé si habéis visto el último documental que tenía en su casa, que tenía un caserón. Sí, sí, Y claro. O sea, quiero decir, al final también hay que reconocer que efectivamente la gente que se podía atrever y que podía dar esos saltos porque sabía que tenía una red y que si le iba todo mal, se iban a casa familiar Y ya y está. allí podían sobrevivir. Total. ¿Creéis que el cine de Eloy ha tenido la repercusión que se merece? Yo creo que está empezando a tenerlo ahora. Yo creo que ahora gran parte del cine, como hemos estado hablando aquí de Eloy, era una crónica de la época que le tocó vivir y como tal yo creo que ha tenido que pasar el tiempo suficiente para poder mirar esa España que vivimos y que estábamos construyendo y que estábamos intentando proyectar como si fuera perfecta, sin vergüenza, porque en ese momento o durante mucho tiempo lo que nos ha interesado es proyectar eso, una España que había salido de la democracia, una transición libre, impecable, maravillosa, pero se nos olvida que mientras estaban saliendo los presos políticos de las cárceles en aquellos años, los presos sociales, que eran mayormente drogadictos, personas LGTB, seguían ahí dentro, ¿no? Entonces, creo que se está empezando a valorar porque ya estamos empezando a Abrir los deconstruir o a desmontar nuestro pasado para poder realmente valorar cómo fue. Sí, yo creo que realmente es que Eloy hizo cine para que no se le reconociera como le reconocemos hoy. Lo tenía todo en contra. Tenía en contra la crítica, tenía en contra todos los poderes, lo tenía todo absolutamente en contra. Pero este es uno de los signos de los artistas, ya no solo de los cineastas, en España. O sea, nuestros grandes cineastas se han exiliado. Estamos celebrando ahora el 125 aniversario de Buñuel, ¿no? Nuestros grandes cineastas han sido cineastas extranjeros por obligación. Realmente es muy difícil era muy difícil que una figura como Eloy, que además se empeñó en contradecirlo todo, nunca se sintió a gusto con nadie. Tarde o temprano, normalmente un cineasta se alinea con las ideas de su tiempo. Eloy no quiso hacerlo nunca. Entonces era muy difícil que fuera reconocido como lo reconocemos ahora, ¿no? Antes lo decíamos que es un poco cutre, es verdad, pero se dice mucho esto de esa película no se podía hacer hoy en día, ya no se pueden hacer chistes de nada, que eso también lo hemos escuchado, o vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto. Es verdad que él representaba un montón de cosas en su cine que a día de hoy serían como complicadas de abordar, ¿no? ¿Qué cineastas creéis que están haciendo algo similar? Si es que hay alguno, a lo que podía estar haciendo Eloy con esa, yo lo diría así, desfachatez, sinceramente. Pues fíjate, aquí yo como coordinador he de hablar, porque claro, cuando yo contacté contigo, Sí. yo te quise que escribieras... Esto no es una pregunta pactada, ¿o? No me han pagado nada, no he recibido El sobre ningún por tipo debajo. El de... sobre por debajo. Suscripción a Flixolé durante 50 años. Ay, sí, por favor, Flixolé, patrocinarme algo, os lo pido. Y poner Gay Club A mí también. en vuestro catálogo, por favor, que es una Ajá. película que está muy perdida y que es necesaria. Cuando yo abordé o cuando pensé dentro de las diferentes temáticas del libro, yo pensé, ¿quién podría ser ahora mismo uno de los herederos de ese cine? Y me viniste a la cabeza tú, pero en el sentido en el que lo estabas hablando antes, intentas montar un poco fuera de los circuitos comerciales y yo creo que un poco toda esa gente que está intentando hacer un cine queer, no LGTB, queer, con las disidencias de las disidencias y que están intentando luchar, batallando desde otros lugares, yo creo que esos son los verdaderos Eloy de la Iglesia, pero claro,
es muy difícil hacer una comparativa porque también hablamos, las circunstancias son tan diferentes, Sí. tan complicadas que es imposible establecer un paralelismo. Pero para mí ahora mismo los directores y las directoras queer son las que están un poco batallando contra el sistema, que es lo que hacía Eloy. Esto está muy bonito, gracias, Carlos. Esto no estaba pactado, pero gracias. Creo que es súper importante, creo que hay toda una generación de gente que estamos intentando hacer las cosas de forma un poco diferente, saliéndonos de esos caminos marcados que a veces son muy complicados y como sentándonos en un montón de mesas a convencer a productores y productoras de la importancia de las historias y de cómo realmente cuando vemos que alguien es libre, de repente conecta con la gente, ¿no? Y cuando nos salimos como de estas dinámicas de películas que se repiten durante, bueno, muchos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me siento un poco abrumado, porque es verdad que... Claro, mucha gente que escucha el podcast se piensa que yo he nacido aquí. O sea, yo me he sentado aquí un día y ya está. Con estas cortinas tan Con estas bonitas de cortinas tan terciopelo, que preciosas. Como de David esto. Lynch Es también. que no te Sí. pegas nacer en otro sitio. Exactamente. Entonces, pues eso, pues que el hecho de hacer cine es una cosa muy compleja y muy complicada y sobre todo como rompiendo con según qué discursos. Es que luego es verdad que te sientas en una mesa y el productor te dice que no lo entiende, que eso no lo va a ver la gente, que eso es minoritario. Pero es como en general en la industria es un poco así. Sí. Yo recuerdo que yo estuve hace unos años yendo a clases de guión Ujú. con un reputado guionista y claro, escribe de historias, él te decía eso, escribe historias que te tengan que ver contigo. Pues yo escribía de maricones. Claro. Y claro, cuando llega el momento de poner en común y tal, él me decía que no podía ser así, que tenía que hacer una justificación de una especie de salida del armario. Y yo, pero señor, pero si es que a mí no me hace falta nada de eso. Dice, pues no, es que entonces no lo entiendo. No lo entiendo, no Y lo yo van a decía, comprar, pero no lo van a bueno. producir, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos muy chulos también de Eloy es precisamente que él, tratando todos estos temas que supuestamente no le interesan a nadie, hacía las películas más taquilleras de la época, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Claro, si realmente cuando decimos que si existe algún director actual haciendo esto, el verdadero problema es que no hay nadie haciendo un cine comercial, que es lo que él hacía. Es que él consiguió hacer un cine... Esto, hablábamos antes del vínculo con Pasolini. Lo que les distinguía era que uno hacía un cine súper elitista, Pasolini, y sin embargo Eloy se empeñó siempre en hacer un cine comercial. Esto hoy sería imposible, pero es precisamente por lo del cine comercial, ¿no? Yo creo más que nada. Hoy el cine de verdad interesante para mí está en manos de pequeños directores que trabajan con las manos, con la cámara a la altura de los ojos, sin utilizar grúas, que están volviendo a hacer un cine, bueno, pues pequeño, con pequeñas cosas. Creo que ahí sí que se puede encontrar todavía cierta disidencia, pero en el gran cine, en el cine que va a los Goya y que me parece que cada vez es más difícil. Claro, y yo creo que ese guionista reputado, que no vas a decir ni las iniciales, ya. ¿verdad? Incluso ahora mismo le presentarías a lo mejor una historia gay y diría, vale, porque bueno, ya Está de venimos moda. del Call Me By Está Your de moda, Name y hay esa un mercado. horneada y está como de moda. Pero presentarle una historia ahora a una persona no binaria. O presentarle una historia a una persona trans, pero que no sea como, ay, estoy encerrada en mi cuerpo. Ya. O sea, quiero decir que por eso decía antes no un cine LGTB, sino un Sí, cine sí, sí. queer. Porque creo que ahora, como ese cine LGTB, como algo asentado, se han dado cuenta o parece ser que está viviendo una oleada como el cine feminista o el cine femenino que sí funciona, pero yendo un paso más allá, que es eso, las márgenes de los márgenes. Claro. Ahí. Sí, lo difícil es hacer un cine libre. O sea, Total. si lo que nos transmite Eloy, el ejemplo de Eloy, independientemente de que él fuera un burgués, de que trabajara dentro del sistema, es un sentimiento de libertad. Sí. Por eso podemos hablar infinitamente de lo problemáticas que son muchas de las cosas que él pone en pantalla, que él pone en escena, pero sobre todo es ese sentimiento de libertad lo que es una lección impagable. Que es como cuando ves cualquiera de sus películas, hay como una frescura que te transmite el hecho de decir, Totalmente. esta persona está dejándose llevar por... Sí, Además, sí. al señor le gustaba la caña, o sea, me refiero, no entraba en plan soft, es decir, Sí, era sí, un poco sí. hardcore. ¿Creéis que... ¿qué creéis que hoy estaría él tratando en su cine o en sus películas? ¿Qué creéis que A ver, estaría haciendo es a una día de pregunta hoy? un poco difícil. Bastante. Porque él ya, cuando volvió, renegó bastante de su cine de los 80 y de los 70. Y de hecho, Los novios búlgaros, que yo creo que fuera de micros comentábamos, jajajijigón, No, ha sido micro, ya en micro. micro. Sí. Realmente no tiene nada que ver con su cine No, en su cine anterior. anterior, claro. Entonces, claro, A día de hoy, es una pregunta un poco rara. Claro. Porque igual al señor se le fue la olla y de repente... Claro, lo que pasa es que yo creo que él renegó también de su cine porque
a nivel personal para él significó cosas hombre. terribles. Claro, él lo decía que ya no vivió. podía volver a ver ciertas películas. Claro, es un Estaban vínculo todos muertos. personal. Claro, Yo creo pierdes a que toda tu gente también. probablemente esa rabia con la que él hacía su cine estaría presente porque, porque es que muchos de sus temores se han cumplido. Hablábamos antes de la censura, de esa nueva censura discreta, institucional, que sigue presente y que él detestó siempre, pero también él nos advirtió con mucha elocuencia de que si nos dejábamos llevar por el furor democrático, quizás nos encontraríamos también con faltas de libertades nuevas, con nuevas maneras de represión y yo creo que en cierta medida las seguimos encontrando. Sí, en muchos eso ha pasado aspectos. incluso, no con Flixolé, obviamente, porque son maravillosos, con las plataformas, ¿no? Yo creo también, ¿no? Como de repente esta cosa de, pues llegan los americanos con un montón de dinero a producir un montón de proyectos y tal y cual, todo el mundo encantado porque por fin hay dinero para poder hacer las cosas, vale, pero luego el tiempo va pasando, ¿no? Y de repente lo que comienza siendo un cheque en blanco o una cierta libertad se va convirtiendo también en una forma de control, ¿no? Porque si ya dependes 100% de ese dinero para poder hacer tus proyectos... Y encima control estético. Pero que luego no me quiten ayudas ni No, nada. no, dale, ¿sabes? dale. Te estás acabando Esto lo todo el cortamos, rato. esto lo cortamos. Luego ya verás, vamos a tener que cortar esto. Pero que encima también hay como un control estético dentro de las grandes plataformas, porque me pasa que es que me parecen todas iguales, quiero decir. Y sí que Nunca es verdad- Flixolé. No, Flixolé preciosa. no. Flixolé tiene un catálogo maravilloso. Hombre, Flixolé no produce. Claro, Flixolé es produce, catálogo. claro, Pero, es un catálogo. claro, o sea, Flixolé lo que hace es remasterizar esto en bueno, 4K que y lo tal, siga que también haciendo, es que lo una siga labor haciendo. muy, Está muy muy bien, está muy importante. bien, sí. Y sí quería también retomar un poco con lo del tema de qué cine estaría haciendo ahora mismo Eloy, porque estábamos hablando de que él renegó mucho el cine de los 80 con respecto a los novios búlgaros, pero yo creo que sí había coherencia. Es decir, al final lo que estaba actualizando en los novios búlgaros es el mismo conflicto que tenía, por ejemplo, en El Diputado o en Los Placeres Ocultos. Un señor de clase alta va con un chapero que vive en Vallecas. Aquí en este caso es un señor de clase alta que descubre o que está evidenciando el nuevo tipo de prostitución, que eran personas que venían del este. O sea, en realidad está hablando de lo mismo actualizándolo. Y yo creo que a día de hoy lo que hablaría es sobre algo muy problemático dentro del colectivo, y se me acaba de ocurrir ahora mismo dando un sorbo de agua, que yo creo que seguramente haría una película sobre chemsex o algo así, ¿no? De esos temas que no se quieren hablar, que no se quieren ver, que no se quieren poner frente al espejo. Yo creo que ahí estaría Eloy, y también actualizaría mucho su conflicto, que es heroína versus chemsex. Porque Yo es creo verdad sí. que, pese a que, pues bueno, nosotras creyéndonos muy desde el presentismo, ¿no? Que muchas veces es verdad que analizamos toda la vida y el pasado desde aquí, desde 2025 en este caso, ¿no? Es como un poco arqueología ver como esas películas, decir, ay, mira, fíjate lo que hacían en aquella época, ¿no? Y es como, al final todo se ha reformulado y ha cambiado, pero ahora, por ejemplo, estamos viviendo un tema con el chemsex que es exactamente igual a lo que podríamos haber vivido durante la epidemia del VIH-Sida o todo el tema de la drogadicción en las películas que hacía Eloy, ¿no? Total, yo que soy una señora muy cateta y muy señora, que yo me quedo en mi casa haciendo punto, entonces yo a lo mejor algo que es todo Vox Populi, pero Algo el más otro que día, punto harás tú, cariño. bueno, pero yo claro, yo el otro día no sé qué me contó tal, no sé cuánto, porque es verdad que soy una señora, yo no he ido a una chemsex, y entonces claro, me dijeron, Una no, es que- vecina, una es vecina. que se pinchan, ahora se pinchan la tal, no sé cuánto, y dije, estamos volviendo a los 80. Me encanta Claro, que o sea, es muy señora. es que no soy muy señora, es que me hubiera traído una Rebequita, pero es verdad. Y es como de pronto, no, que se estaba empezando a pinchar y demás y tal. Digo, A ver, jope, es que estamos volviendo incluso a las estamos mismas hablando prácticas. de drogas al final, claro. Claro, pero dentro de ese entorno, yo no, es que como no lo conozco, no lo sé. No, pero que quiero decir que es como, jope, al final te retrotrae que todo vuelve, ¿no? Y a mí me dio, estando fuera de ese circuito, que dije, jope, que está volviendo otra vez. Y que no quiero que suene a un comentario de señora conservadora. Lo que pasa es no, que yo para creo que nada. incluso aquí hay una distancia importante, porque en su momento las drogas, mal que nos pese por lo que llegaron a ser, pero hubo un instante como de cambio en el que las drogas eran incluso un objeto que te permitía, que era combativo, que te hacía pertenecer a un mundo radicalizado, a un mundo que en el fondo se estaba enfrentando al statu quo de la época. Lo que pasa es que, bueno, luego pasó lo que pasó, que al final las drogas se utilizaron incluso como Claro. un medio de aniquilar generaciones, ¿no? Claro. Aniquilar disidencias. Pero yo creo que eso no se replica en el chemsex. O sea, yo creo que el chemsex es realmente la prueba de una generación
bastante nihilista y bastante desafectada, incapaz de conectar con muchos temas de su época, dentro de que yo no voy a ser aquí quien diga lo que tiene que hacer o no hacer la gente. Ya. Hay una pieza teatral que está haciendo Mr. Abelain, el G, El G. que es increíble. Si podéis, tenéis posibilidad. Total. Es increíble. ¿Cuál es la escena de las pelis de Eloy que más os ha llamado la atención? Buah, yo es que siempre, cuando hablo de esto, siempre me voy a la criatura. O sea, la escena, la película... La criatura protagonizada por Ana Belén. Ana Belén, efectivamente. Y este otro hombre que ahora mismo no me viene el Un nombre. pastor alemán. Y un pastor alemán y este hombre. Juan Diego. Juan Diego, increíble. Claro, es que Increíble dices, facha. Total, que siempre piensas y dices, es que se hizo una película de una señora que se enamora de su perro, pero es que ya no solo eso... esa señora era Ana Belén, que es una de las actrices cantantes más famosas. Y yo creo que encierra muy bien el espíritu de Eloy de la Iglesia que hemos estado viendo. Un señor que contaba historias desde la periferia, pero que ponía todos los mecanismos en marcha para que fuera una historia mainstream que llenara salas de cine. Y yo creo que aquí queda muy bien representado. Y es que además pensamos a día de hoy en gente como por ejemplo Ana Belén o Carmen Sevilla o Juan Diego haciendo personajes que seguramente de verdad que si no conocéis a Eloy y veis estas películas diríais, no me puedo creer que Carmen Sevilla hiciera ese papel. Total, no me lo puedo creer. Bueno, esa película tiene un plano que empieza en el Valle de los Caídos, un zoom de estos espantosos de los 70, como lleno de grano, y se acerca a la casa que acaban de comprar, los dos burguesazos, que es absolutamente demencial. Esa película es que es maravillosa. Es maravilloso. Y luego encima de eso, Ana Belén, porque dices, bueno, entre cierta manera... Carmen Sevilla como que quería darle un giro a la carrera, Vicente Parra como que estaba en horas bajas. Quiero decir, le salió muy bien, pero lo hicieron casi por necesidad de acercarse a Eloy. Claro. Ana Belén, yo creo que no le hacía ninguna Eran falta, fue por amigas convicción. del Partido Claro, Comunista. fue por convicción Claro. y por ideología suya. Entonces Sí, creo sí. que tiene todavía más mérito. Ana Belén, que además, siendo una diosa. antes cuando hablábamos de la industria y tal, también los actores yo creo que hoy en día no son tan valientes porque Ana Belén hizo esto del perro, pero por ejemplo tiene otra película en la época lésbica con Concha Velasco, Jaca la Reina, a la dama, Jaca la Dama, que es... ellas que están haciéndose un bollo. Claro, ha pasado un poquito más a la posteridad Bárbara Rey, Rocío Dúrcal, por lo camp, pero de repente Que tenías... remasterizó Flixolé en 4K, que yo estuve en la academia viendo el estreno. De repente tienes también a Ana Belén y a Concha teniendo esa especie de relación de la que yo me enteré, pues no sé cómo buscando, porque nadie en ningún sitio la reseña, nadie está como súper oculto. Y así hay ejemplos a patadas, ¿no? En el cine. Carmen Sevilla, por ejemplo, es otro ejemplo de eso. Extramuros también es una película bien bollera. Extramuros a mí me flipa. ¿Quién era? ¿Carmen Maura? Carmen Maura, con Mercedes San Pietro, bueno. Está por ahí también Aurora Bautista haciendo de... Bueno, pero eso es otro tema. Claro, pero es que a mí me saca eso será es otro otro. tema y no porque Me hablábamos pones un poco de la monjas y memoria. bolleras y ya... Porque es como es una película de dos monjas bolleras, cine español, Sí, con es Carmen muy Maura, fuerte. y la mayoría de la gente no La conoce tiene esta Félix Soler película. también en el Y catálogo, luego vino este señor a hacer de la monja esta, ¿cómo se llama? Benedetta, Benedetta, que sí, te la sí. hizo hace 2 o 3 años. Sí. Esto ya lo estábamos haciendo nosotros Total, en los total, 80. sí. No se valora. Pues en ese sentido, por ejemplo, Carmen Sevilla le da la vuelta a su carrera, pero es que no solo con Eloy, sino con un montón de otros directores y tienes escenas yo es que estoy pensando en el momento del destape también, Carmen Sevilla desnuda sobre una especie de bandeja, simulando ser un cochinillo, que creo que es en la película Sex o No Sex, con José Sacristán, que dices, esta locura que es. Yo creo que hoy en día el Star System nacional no se atrevería a algo así. ¿Sabes lo que te quiero Carmen decir? Sevilla tiene esa maravillosa escena también en Nadie oyó gritar, esa escena final que es algo... O sea, Que baja la persiana de repente. eso Ya, es único también en la historia del cine español, ¿no? Yo de todas maneras, volviendo a lo de la escena, creo que si me tengo que quedar con una, me quedo con la escena final de Los placeres ocultos. Porque creo que es en un cine tan trágico, tan trágico en el sentido casi como de tragedia de Shakespeare, ¿no? Donde todos los personajes están condenados a un final trágico, a una tragedia cósmica. Ese pequeño brote de esperanza que no sabemos muy bien si lo es o no lo es, pero que nos deja como, que nos da un pequeño vuelco el corazón, me parece absolutamente maravillosa y la muestra de un tipo con una sensibilidad única. Bueno, falta mi escena, que la he estado pensando mientras hablabais. Y yo soy, a mí por lo camp, me encanta la escena de Carmen Sevilla intentando asesinar a Vicente Parra con la lancha motora en la sí. Pero yo diré que mi escena favorita de toda su filmografía es una que realmente no llegó a estar en la película,
que sí que hemos podido disfrutar en la remasterización que ha hecho Flixolé, en los DVDs y cosas estas, en los extras, que es el primer beso gay entre Vicente Parra y Eusebio Poncela en La Semana del Asesino. Hot. Que sí que 72, tenemos ¿no? esa escena de la piscina un poquito que como que increíble. juegan, pero ese beso se rodó. Sí, y sí, esa sí, escena está y se puede ver. De hecho, se rodaron 2 besos, si no recuerdo mal, porque luego Se daban tienen ahí. una escena Luego en casa. ellos de Luego en casa también. Así que fíjate, para mí ese momento que se nos fue robado, que sería historia, porque sería el primer beso gay del cine español. Bueno, es que realmente pasa una cosa con el hoy, como con estos directores que lo rompen todo, que es que también nos permiten recrear imágenes imaginarias, ¿no? Imágenes que no se llegaron a rodar, porque, por ejemplo, su guión, Galopa y corta el viento, leerlo es un placer por lo tremendamente visual que sería esa historia de amor entre los dos grandes monstruos de la transición, ¿no? Un guardia civil y un etarra. Es algo como absolutamente apasionante. O sea, que estos directores que no pueden hacer todo lo que hubieran querido también nos regalan esto, la capacidad de imaginar sus imágenes, ¿no? De imaginar sus películas. Claro. Qué raro, porque no encontraría financiación para Qué Galopa y raro, corta el no viento, sé. una historia de un etarra y de un guardia Sinceramente. civil. De amor, A ver, no contó entiendo. bastantes cosas, pero luego, claro, ya llegó un momento que dijeron, este Hasta señor ya aquí. no nos viene bien. A mí me gusta mucho la escena del diputado en la que él está como frente a un estrado. Bueno, él se dedica a ser abogado en esta película. Y entonces hay un momento en el que él está defendiendo unos terroristas de ETA y de repente se intercambia con ellos y se convierte él como en el acusado Terrorista. y el terrorista, ¿no? Que yo creo que esto conecta mucho con la experiencia que muchas hemos vivido como personas queer creciendo, ¿no? En estar un poco en los dos lados, ¿no? En estar defendiéndote y en estar siendo acusado todo el rato sobre tu identidad o tu forma de estar en el mundo, ¿no? Creo que esto era una cosa que él retrataba muy bien y que bueno, que además tenía como esta parte tan problemática que también me gustaría un poco que la abordáramos, ¿no? Por ejemplo, también hablábamos antes de su representación de lo queer y de lo marica y sí que era muy, pues chico, muy normativo. La verdad es que le gustaba un poco lo normativo. A él le gustaba un jovencito efebo. Esta idea del buen homosexual, ¿no? Como que en aquel momento seguramente era rompedor porque, claro, lo que se veía todo el rato era que éramos despojos humanos, ¿no? Claro. Y entonces de repente Los placeres ocultos, tener a un señor que fuera el jefe de un banco, pues oye, de repente era como... Pero visto quizá desde ahora... A ver, el discurso es muy rompedor porque precisamente en Los placeres ocultos hay un momento que el protagonista, que es Simón Andreu, que es el banquero homosexual bien, es como que tiene antojo del jovencito, que el jovencito es hetero. Y hay un momento que el jovencito le pregunta, ¿y si hubiera una pastilla, no te la tomarías? Y Simón Andreu contesta que no. O sea, ese momento ya es mega rompedor en el año 77 que un personaje diga que no, que él prefiere seguir siendo el despojo humano que la sociedad piensa que es, porque es así y ya está. Y yo creo que usa esa normatividad un poco, pues porque precisamente Los placeres ocultos es una película súper política en el sentido de que te mete casi discursos panfletarios en el buen sentido, porque en esa escena que es en el que le dice lo de la pastilla, él dice, es que yo desde pequeño me sentía mal por no soñar con Marilyn Monroe, De pronto está presentando una realidad para gente no cis heterosexual, o sea, para gente cis heterosexual que va a ver esa película y de pronto tiene la posibilidad de sentirse identificado en el año 77 cuando ser homosexual es esos que estaban ahí en los cines carretas que te echaban mano a la polla. Claro. Y luego yo creo que trata temas muy universales también, porque por ejemplo Los placeres ocultos en el fondo, si nos ponemos a escarbar, de lo que trata es de ese miedo que tenemos todos a quedarnos solos, especialmente la gente del colectivo. Ese miedo a envejecer solos es súper universal, ¿no? Excede totalmente la problemática queer de la época. Pienso también, por ejemplo, en... Que lo hemos visto ahora con Queer de Guadagnino. Sí, lo que pasa es que, bueno, Queer de Guadagnino nos da para otro programa. Pero al final como que esta cosa de la que poco se aborda a veces, ¿no? Que es el miedo a quedarnos solos, que estamos todas un poco ahí. Sí, bueno, incluso en la versión que hizo de Otra vuelta de tuerca, me parece que o sea, lo que está representando es cómo ser gay cuando eres pobre, que es una cuestión también compleja. O sea, él cuenta una cosa muy bonita que recojo en mi artículo en el libro, que él dice, lo que me interesaba realmente de esta película es, de Otra vuelta de tuerca, es introducir a un personaje pobre en el mundo de los ricos. Porque lo que ocurre cuando introduces a un personaje pobre en el mundo de los ricos es que los tiempos, se produce como un choque de tiempos. Los ricos tienen pasado, un niño rico tiene pasado.
y tiene que vivir con el pasado de su familia. Un hombre de clase media tiene futuro porque tiene que llegar a ser algo, pero los pobres no. Y estos problemas, cuando se mezclan con los problemas queer, yo creo que son problemas universales. O sea, que realmente él estaba tratando problemas que no eran solo de la época, que nos interpelan todavía. Y el tema del miedo a la soledad, fíjate, que yo creo que es una cuestión que vuelve a ser algo que siempre nos han inculcado. Yo, mira, historia personal. Yo cuando salí del armario salí Eso muy luego nos jovencito. funciona muy bien, dale, Claro, dale. Yo cuando salí del armario salí muy jovencito. Y tipo con 14 años, y a mí mi familia siempre me ha aceptado muy bien, mi madre estupenda, ha conocido a todas mis parejas, nunca ha habido... con 14 años. Con 14 años, o sea, hubo un primero, además que soy de un pueblo muy pequeñito, pero bueno, hubo un impacto inicial, pero bueno, no ha sido especialmente traumática mi relación con mis padres con respecto a mi homosexualidad. Y un día, ya años después, yo ya me vine a vivir a Madrid, yo estaba viviendo y un día, un fin de semana que estaba allí, de pronto me encontré a mi madre llorando. Y digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que me da mucha pena. Digo, ¿qué te da mucha pena? Y dice, que te vas a quedar solo cuando yo me muera. O sea, quiero decir que al final es una cuestión que ya no solo es lo que nosotros hemos interiorizado, nuestro entorno durante muchísimo tiempo ha tenido interiorizado que las personas gays no nos hemos podido casar, no hemos podido tener pareja de forma visible, no nos hemos podido llevar a las cenas familiares. Entonces mi madre le daba igual quién yo fuera y con quién estuviera. Lo que le daba miedo y lo que le daba pena es que dentro de su concepción y de la concepción de la sociedad en la que ella se crió, cuando ella se muriera yo me iba a quedar solo porque no iba a poder formar una familia ni iba a poder tener una pareja estable. Wow. Sí, no, además es que esa soledad la sigue sintiendo mucha gente del colectivo. O sea, que es que eso realmente es una cuestión que trasciende... De nuevo seguimos hablando de como del pasado, pero cosas del presente. Claro, ¿no? exacto. Como decíamos antes. Sí, que a lo mejor absoluta. quizá el ejercicio que tenemos que hacer también con un cineasta como el de la Iglesia es buscar cuáles son los temas universales, ¿no? Realmente es cierto que ver cómo apuñalan a un chico en el culo nos tira para atrás, pero realmente creo que incluso en el cine kinky, en el cine más salvaje que hizo, hay siempre una serie de problemas que tienen que ver con eso, con quedarnos solos, con... Cómo vivir nuestra disidencia sexual cuando somos pobres, cuando no tenemos capacidad de acceder a cierta cultura o a cierta manera de ver las cosas que trascienden completamente el cine de la época. Entonces yo creo que son películas que nos siguen hablando de muchas cosas importantes. Y todas esas proyecciones que también nos han hecho como nuestras familias a la hora de ir creciendo y construyéndonos como personas, que hay un trabajo ahí importante, terapéutico, de desligarte de todas esas proyecciones, ¿no? Y de esos miedos, ¿no? que nos han proyectado y que, oye, se pueden convertir en realidad o no tienen por qué convertirse en realidad, ¿no? Pero como que muchos de esos miedos no nos pertenecen a nosotros, sino que son más bien de ellos, ¿no? Claro. En tu caso, por ejemplo, ¿eso cómo lo has vivido, Caneli? Pues fíjate que estaba además pensando en ese momento porque claro, mi familia sí que fue un poco shock. No se esperaban que la niña fuera mariquita. Y siempre hubo ese miedo también de mi madre, sobre todo, de cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Qué pasa? Que claro, yo hace un par de años recibo un diagnóstico de VIH, y entonces claro, es como confirmar, ¿no? De repente ese ten cuidado no lo has tenido. Entonces, en la familia se vive un poco en shock, pero claro, yo ya me he deconstruido de todas las maneras y entonces yo ya llego y les digo, mira, a ver, esto es así, esto es así, esto es así. Porque mis padres, por ejemplo, viven en Zamora, no han salido de Zamora nunca, no quieren salir, no les apetece salir de Zamora. Que en Zamora se vive muy bien. Se vive muy bien, Claro. pero a ver, también te digo que yo, por ejemplo, llevo casi 20 años viviendo en Madrid y aquí no han venido a verme nunca. Pero bueno, ellos están allí bien, yo ya lo he aceptado, que no van a salir. Entonces, claro, a ellos les llega pues que si el telediario, que si de repente pues lo típico del orgullo que nos siempre ponen en el telediario a las 4 locas que van enseñando el culo y ya está, qué escándalo tal. Entonces, claro, pues yo ya tuve que hacer un poco toda esa pedagogía con ellos y explicarles, yo estoy bien, tengo una medicación, estoy perfecto. Y ya está, no pasa nada. Entonces, al final, yo creo que también es entender que las generaciones... Hay unas cosas que tenemos que enseñarles y que ya está, y que si les queremos, ellos nos van a querer de vuelta. Y ya está. Y por eso creo que es tan importante también que tomemos el control de nuestras historias y de contarlas, porque decías lo de lo que sale en el telediario del orgullo, y es también la proyección mediática que hay siempre del colectivo LGTB como recurso visual, simplemente. Sí. Porque creo que hace poco estaba viendo una noticia con los juicios de Samuel Luis y tal, y no sé qué, y de pronto la noticia se estaba ilustrando con imágenes de la bandera y del orgullo, porque cuando sale
habla del colectivo, no hay otra cuestión, no hay otra idea, Está aunque todo estés hablando de que han asesinado a una persona en Coruña, perdón. Aún así, la imagen y el recurso visual es gente bailando desnuda con la bandera en la mano. Y todo eso trasciende a la gente de Zamora, a la gente de Granada, a la gente de los pueblos, y lo que la imagen mental y la imagen pública que se construye la gente que no ha tenido contacto con una persona LGTB es el señor moviendo la bandera en tanga, que está maravilloso y que es genial, pero que si estás hablando de una persona, a un hombre homosexual que han asesinado, por favor, no me pongas un señor. No me entremezcles. Yo, por ejemplo, tuve muy presente cuando ya empecé a hacer drag más en serio, a montarme a todo esto, tuve muy presente que si no era por mi parte, ellos no iban a entender nada. Entonces yo también me preocupaba. Cada vez que me montaba les mandaba fotos. Les mando fotos. Les digo, pues mira, hoy he hecho esta canción. Les mando vídeos. Les intento hacer partícipes porque llega un momento que dices, o los hago partícipes de mi vida o ellos se van a quedar atrás. Y yo, hay que poner la balanza. ¿Qué prefieres? ¿Que tu familia se quede atrás o llevarles contigo? Entonces es un ejercicio que yo hice, me senté y dije, pues pa'lante. Y fotos y tal, y también está mi hermana que es muy aliada, entonces mi hermana es la primera que también me pregunta por los bolos. Entonces, y es bonito, al principio era incómodo, porque ellos, claro, sobre todo mi padre era como muy, bueno, hijo, muy bien. Pero luego ahora ellos están encantados, son las mayores fans. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Zamora, mi padre llorando a chorros, que yo ahora veo las fotos y me veo fatal, me veo feísima, pero mi padre estaba emocionadísimo con un lip sync de La Pantoja que hice. Entonces, yo también animo a la gente, ¿no?, a que haga ese ejercicio, que muchas veces, sobre todo cuando estamos creciendo y somos adolescentes, de mis padres, no sé qué. Pero también es verdad que hay que comprenderles, es otra época, es otra generación, y yo creo que el encuentro de las dos generaciones depende de las dos partes. Por eso es tan importante la representación, ¿no? Y hablamos del cine del hoy como importante en vernos, ¿no? En vernos en una época en la que incluso se registraban imágenes o lugares o espacios que no formaban parte del cine mainstream tampoco, y parecía que por no aparecer no existían, ¿no? Entonces como esa importancia de existir y de hacer ese trabajo también de pedagogía, si puedes y te apetece. Claro, obviamente. Eso es otra cosa también que hablamos mucho aquí, ¿no? Que yo tuve que hacer el ejercicio de poner la balanza y decir, claro, ¿me merece la pena o no me merece la pena? Y a mí me la merecía. A ti te merece, claro. Entonces dije, venga, para adelante. Y me ha dado frutos. Porque a veces no creéis que es un poco como cansado y agotador esta idea de estar todo el rato como explicándonos, también incluso en el cine, ¿no? Que se convierte en algo en un poco aburrido incluso, ¿no? Porque se pierde como esa diversidad de representaciones de lo queer, porque es como todo muy explicativo, ¿no? Que estamos en una fase quizá de demasiada explicación, cuando los otros están ahí con las motosierras haciendo de todo, ¿no? O sea, como que nos falta quizá un poco de ser más malotas, como falta acción. Estamos teorizando mucho y al final se nos come la derecha. Exacto. Es lo que pasa, sí, claro, totalmente. Que somos como muy majas, muy educadas, muy Estoy correctas. un poco hasta el coño ya de ser maja y educada, la verdad. Exacto. Muy pedagógicas, muy explicativas, y ya un poco como... Yo es que estoy un poco agarrando este discurso de la rebeldía y del ataque, cine cariño. Y el arte nos tiene que arrastrar al fondo del océano, no nos tiene que explicar lo que hay en el fondo del océano. Total. O sea, es un documental maravilloso, que puedes hacer un documental fantástico, ¿no? Sí, además es que yo creo que yo agradezco que un cineasta como el de la Iglesia nos genere problemas, porque es a través de los problemas como avanzamos. O sea, realmente de poco nos vale este sueño de... Bueno, de poco nos vale. Vale en cierta medida. Este sueño de la gente del colectivo nos merecemos finales felices. Sí, nos merecemos finales felices, pero a veces es mucho más emancipador y mucho más liberador un final triste. Es que eso no se puede saber. Eso, o problemático. O problemático. O sea, un final que nos haga pensar. Joder, si es que el cine es para lo que tiene que servir. El cine tiene que servir para sacarnos durante 2 horas de lo que queremos, de lo que pensamos, de lo que... Y de hecho, la idea de Eloy del el deseo como fuerza emancipadora, como fuerza revolucionaria, es algo que ya no está presente prácticamente en el cine LGTB, ¿no? Es algo... digo el deseo, pero podría ser el género, podría ser como fuerzas sísmicas que nos descolocan y nos colocan en lugares donde no esperábamos encontrarnos. Yo creo que eso es lo que nos merecemos. Pero para eso lo tenemos que contar nosotras, porque sí, por supuesto, eso es casi más liberador y más reparador o más útil el tener un final trágico, un final problemático, pero contado por nosotros. Porque de pronto venga un señor heterosexual y diga, oye, mira lo que va a hacer, este va a matar al otro. Es como, no, es cuestión. Necesitamos resucitar a la radical gay y a
LSD, que estas en los 90 dieron mucha caña, Exacto. tenemos que ser nosotros. Bueno, pues yo desde aquí lo que quiero es daros las gracias por haber venido. Yo A lo que vosotros. invito a toda la gente que nos escucha es a que cojamos las motosierras nosotros también, porque Total. aquí las motosierras son de Qué todas, cariño, no el solo de tacón, unas. ¿no? Ya. El tacón, la motosierra, lo que queráis, pero que las armas también son nuestras. Y dar las gracias a Flixolé por hacer este episodio posible. Os queremos un montón, nos habéis dado absoluta libertad para hacer esto, así que nada, por muchos más. Un besito. Canel y besos.